Shabbat Shalom, Ajim. Shabbat Shalom. Bienvenidos sean Shabbat Shalom. a un Shabbat más para estudiar la Parashá. En esta ocasión nos toca estudiar la Parashá. ¿Alguien sabe cómo o recuerda cómo se llama la Parashá de hoy? Vayeshev, que significa y habitó. Esta Parashá la encontramos en Génesis 37, capítulo 37, del versículo 1 al capítulo 40, versículo 23. Y los escritos nazarenos correspondientes a esta Parashá son Marcos 13, del versículo 1 al capítulo 14, versículo 31. Esta Parashá, perdón, Génesis 37, Vayeshev. Esta Parashá es una de las, le llama a nuestro pueblo que es una de las Parashá más duras, o la Parashá de los problemas, y nuestros sabios han llegado a decir que si no estuviera escrito lo que vamos a leer y lo que vamos a estudiar, la verdad no se pudiera creer. ¿Por qué? Porque sabemos que de esta familia que procede el pueblo de Israel, hoy en esta Parashá, la verdad, la Torah nos muestra una realidad de una familia donde tuvieron el libre albedrío ellos de ser parte del plan o del propósito divino de nuestro Creador. Sabemos que ellos son descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, así como también nosotros. Pero la idea de mencionar esto, lo que menciona nuestro pueblo, es que es una parashá muy difícil, una parashá muy dura por todos los actos o los sucesos que se narran en esta parashá, que son increíbles de creer. ¿Por qué? Ellos dicen que Abraham Avinu tuvo la conexión directa con nuestro Creador, Isaac por igual y Jacob por igual. Entonces, ellos tenían el contacto con nuestro Padre, conocían las promesas, había juramentos y había pactos, y por ende se supone que esta familia de la cual se forma Israel deberían de tener una cierta emuná, un cierto nivel de fidelidad, por como lo tuvo Abraham, Isaac y Jacob. Pero vemos que nuestro Padre en esta ocasión nos muestra la realidad, cómo vivieron ellos. Y si antes de empezar recordemos que hay un midrash donde dice, esta parashá se trata de la venta de Yosef. Y en el midrash dice que no había agua, la Torah dice que no había agua, que representa la Torah, pero el midrash dice que había serpientes y escorpiones. Y una de las cosas que nos menciona nuestro pueblo, que la Torah representa, o el agua representa la Torah, lo que vamos a ver aquí antes de entrarnos, vamos a ver que no existía nada de Torah, de esa agua que dice. El pueblo estaba vacío, no tenía agua. ¿Y a qué se refiere? Ni siquiera las 7 leyes noágidas que ya habían pasado. Pero sabemos que nuestro patriarca Abraham dice, por cuanto escuchó mi voz, por cuanto cumplió mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Por eso nuestro pueblo se sorprende cómo en esta parashá que vamos a ver, no aparece en el primer capítulo, el capítulo 37, que es todo lo referente a Yosef, sobre hasta la venta de Yosef, no aparece el nombre del Creador, no se menciona el nombre del Padre, y no se ve ningún ápice de Torah, ninguna señal de que ellos conocían el comportamiento y las actitudes de nuestros patriarcas. Vamos a entrarnos ahorita poco a poquito a esta parashá, no sin antes comentarles que conforme hemos venido desde Génesis, desde el inicio de Génesis, hemos visto cuando reconsidera no terminar la creación, sigue Noé,
luego viene Shem, luego viene Abraham, Isaac y Jacob. Y hace 2 parashot dijimos que empezaba ya nuestro Padre a poner, ¿qué ponía nuestro Creador? Ya ponía en práctica lo que les había prometido a Abraham, Isaac y Jacob, lo que había pactado y lo que había juramentado con ellos. Y decíamos que Jacob era la base para precisamente se llevar a cabo parte del propósito divino, del plan divino. ¿Y qué significa esto? Hay un texto que nos va a sustentar, y ojalá que nunca lo olvidemos o que siempre lo tengamos presente, porque hay un texto que nos sustenta todo lo que vamos a ver y lo que les estoy comentando ahorita. Génesis 15:13. Si nos hace el favor a Hadassah. Génesis 15:13 y 14. Hace 2 Shabbat dijimos que Jacob, el patriarca Jacob, por medio de sus hijos empezaban a hacer una nación, y que a partir de ahí nuestro Padre ponía, ¿qué ponía? El inicio del propósito divino. Génesis 15:13 y 14 nos va a decir por qué inicia aquí. Esta parashá nos da el banderazo ya de lo que se le dijo a Abraham en el pacto abrahámico. Recordemos que el pacto abrahámico es Génesis 15, y dentro de ese pacto nuestro Padre estipuló una profecía. ¿Cuál es esa profecía? ¿La tiene Jod? Génesis 15, sí. 13 al 14. ¿Lo lee de favor? Sí. Acá con el micrófono. Bueno, de hecho no se ocupa el micrófono. No, entonces... Adelante, Jod. Entonces Yahweh dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. ¿El 14? Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Ok, está ahí, Jod. Este es el texto que nos sustenta todo lo que vamos a ver, y más que nada lo que estamos afirmando y confirmando de que nuestro Padre a partir de ahorita, de esta parashá, da ese banderazo, da el inicio ya, esa profecía que le dio. Le dijo: ten por cierto que tu descendencia, y recordemos que le había dado las promesas de darle la tierra, de que serían como la arena de la mar y como las estrellas de los cielos. Pero vemos que le dice: ten por cierto que tu descendencia habitará en una tierra ajena. Básicamente, a partir de hoy, ¿a dónde va Yosef? Con los textos que vamos a ver, a Egipto, a una tierra ajena. Y luego le dice: y serán esclavizados por 400 años. Yosef va y empieza la esclavitud. Después de eso se van su padre, sus hermanos, y sabemos que van a morar a una tierra ajena. ¿Y qué significa esto? Que posteriormente será cumplido lo que dice esta profecía: serían esclavizados 400 años. ¿Hasta dónde termina esa profecía? Tiene un inicio y tiene un término. ¿Hasta dónde termina esta profecía? ¿Cómo que son? Sí, la profecía de nuestro Creador dijo: ten por seguro que vivirán en una tierra ajena y que serán esclavizados por 400 años. ¿Hasta cuándo qué? Termina. Esta profecía tiene un inicio y un fin. Hasta que nace Moshe. Justamente hasta que son sacados de Egipto. Ahí termina esta profecía. Son los 400 años que estuvo ahí. Ya posteriormente vemos, ya en Éxodo, parte de Éxodo, vemos que lo saca nuestro Creador de esa hasta las 10 plagas, y ya vemos la muerte de los primogénitos, y ya vemos que a partir de ahí ya son sacados a la libertad. Por eso, desde hoy debemos de poner atención de que inicia aquí en esta parashá y termina hasta en Éxodo, cuando son sacados, cuando es enviado Moshe a sacar a la libertad. Por eso de ahí viene el mandamiento número 1.
donde dice: yo soy Yahweh, tu Elohim, que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Hasta ahí termina, y dentro de esta profecía nuestro Padre ya incluyó que viene el mandamiento donde se tiene que reconocer que precisamente Él nos saca de esta profecía. Él luego nos saca y nos dice que Él es nuestro Padre, que Él es quien nos saca de esa esclavitud. Y esa esclavitud estaba profetizada a Abraham en Génesis 15, 13 y 14. Entonces, vamos a leer, de favor, vamos a empezar a leer. Nada más que les voy a comentar antes de iniciar esto. Dice, se llega a decir que los sabios y los estudiosos de la Torah dicen que si no estuviera escrito, ya se los comentaba, lo que se va a estudiar no se creía o no se podría creer, todo lo que vamos a leer. Ahorita vamos a entrar a algunos detalles donde nos vamos a ver sorprendidos. Dice: esta es la familia donde nacería una nación, no sin antes ser esclavizados. Luego dice que en esta parashá vamos a encontrar envidia. Escuchemos todo lo que vivió nuestra familia o nuestros antepasados. Vamos a encontrar aquí envidia. Vamos a encontrar aquí la palabra odio, pero un odio bien marcado que la Torah no lo recalca, pero esto es para que también nosotros vivamos, nos adentremos en lo que es la parashá y tratemos de entender lo que nuestro Padre quiere decirnos. ¿Qué significa esto? Que la envidia, el odio, el secuestro, deseos de matar a su propio hermano, la venta de su propio hermano, engaño con crueldad al decirle a su padre Jacob que Yosef había muerto. En esta parashá vamos a encontrar que cuando ya se relata la muerte de Yosef, vemos que sus hijos lo engañan y todavía van y le van a consolar, pero no fueron capaces de quitar ese dolor de haberle mentido que su hijo había muerto. Entonces estamos viendo todo lo que ellos vivieron, todo lo que ellos, la Torah nos dice. Dice un amor desmedido. En esta parashá habla de un amor desmedido de Jacob hacia su hijo. ¿Y qué es lo que generó esto? Envidia y odio. Las dos cosas. Eso es amar a los hijos igual. Sí, entonces, ahorita que leamos la síntesis, nos va a decir que esta parashá nos deja muchas enseñanzas eternas para cada uno de nosotros. Les voy a leer un poquito la síntesis. Dice: esta parashá trata de 12 años muy difíciles en la vida de Jacob, cuando su hijo más querido, el mayor de su querida esposa Rachel, ya fallecida, desaparece de manera misteriosa, y como consecuencia Jacob se ha de sumir en una profunda angustia y duelo por esto. Se relata la venta de Yosef por medio de sus hermanos. Dice: sabemos que es un tema muy profundo, que no debe de interpretarse superficialmente. Sin embargo, la Torah narra esta historia directamente, los aprendizajes eternos que contiene. Entonces, se trata no nada más de leerla, lo que nos está diciendo aquí la síntesis. Los que escribieron o tradujeron este libro de lo que es el Humash nos dan el consejo de que no lo leamos superficialmente o que lo interpretemos de una manera, dice, superficial. ¿Por qué? Podemos ver odio, podemos ver todos los errores que cometieron ellos o los pecados que cometieron ellos, pero de aquí tenemos que aprender mucho. Antes de iniciar, debemos de ver que nuestro Padre nos da libre albedrío a todos. Sabemos que esta profecía que leyó la hermana se tenía que cumplir, sí. Que tenía que haber un inicio, sí, que ves en esta parashá, y tenía que haber personas que fueran parte de ese proceso. Y en este proceso fue Yosef, fueron sus hermanos y fue su padre. El cómo se llevó a cabo,
Ese es uno de los mensajes profundos que dicen los hermanos, los sabios, el cómo decidieron ellos ser partícipes, inconscientemente o conscientemente. Hay 2 personas nada más donde se dice que trataron de salvar a Yosef. Pero, ¿cuál es el mensaje al que queremos llegar? Que cuando nuestro Padre nos dice, lee la Torah y entiende mi propósito, estamos entendiendo que Él tiene los pactos, las promesas, y que parte de ese propósito inicia aquí, Génesis 15:13, y aquí en esta parashá. Ya llegamos al propósito que quiere nuestro Creador. Cuando nosotros entendemos la Torah de tal manera que entendemos la voluntad de nuestro Creador y tenemos nuestro libre albedrío, hay 2 maneras de poder ser parte de ese plan. De una manera consciente, de una manera entendida. O sea, cuando ya leemos la Torah y estamos conscientes qué es lo que quiere nuestro Creador, cuál es parte de su plan, entonces evitaríamos o se evita actuar como ellos lo hicieron. ¿El plan tenía que llevarse? Sí. ¿Qué es lo que hizo Yosef al revelarle sus sueños? ¿Era parte o exactamente el mensaje que nuestro Creador le dio a la familia de Jacob por medio de Yosef? ¿Lo entendieron? No. ¿Lo aceptaron? Mucho menos. ¿Lo pusieron en práctica? Menos. ¿Y qué sucedió? Al final de cuentas, pareciera que nuestro Padre generó todo, pero lo que nos enseña nuestro pueblo es, tú tienes el libre albedrío. ¿Actúas con odio o actúas con envidia? ¿Cometes pecados? Porque no entendiste o no se entendió que era parte de ese plan que nuestro Padre le había revelado por medio de Yosef. A final de cuentas, en el 45:8, cuando ya se termina esta parashá y nos vamos a la siguiente, esta es la de los errores, la de los pecados, la de las faltas, la de las fallas. Pero las 2 siguientes, que es Miketz y Vayigash, ahí en estas parashot ya viene la Teshuvah, el arrepentimiento y la corrección que hizo nuestro pueblo, nuestros hermanos. ¿Y hasta cuándo entendieron que todo lo que pasaron ellos, lo que vamos a leer, era voluntad de nuestro Creador? Al inicio no lo aceptaron, no lo entendieron, y mucho menos lo pusieron en práctica. Decidieron ignorar, a eso se refiere, decidieron ignorar lo que el Creador nos dice aquí. La semana antepasada o la pasada decíamos que un rabino nos comentaba que nuestro pueblo por miles de años ha entendido que ellos son su pueblo elegido y que nuestro pueblo ha puesto los ojos en ellos y que son parte del plan de salvación, del propósito divino. Ellos ya lo entendieron, mucho pueblo lo entendió, pero hay otros que no. ¿Y qué significa aquí? Este pueblo del que estamos hablando no lo entendió. ¿Y qué significa esto? Que ahora que nosotros tenemos la Torah que nos ha dado el Padre, debemos de intentar comprender si somos parte de ese propósito divino o no. En este caso, cuando llegamos al 45:8, les dice literal Yosef, no se preocupen, no teman, ustedes no me vendieron, ustedes no me enviaron acá, lo hizo mi Padre. Por eso Yosef siempre supo que era parte del plan y que tenía que cumplirse. Entonces, de eso se trata, que tratemos de estudiar la Torah de esta manera. Porque hasta ahorita nosotros, el Eterno nos va revelando, pero en nuestra vida no vemos que nos revela Él. O sea, si somos parte de o no de ese plan de nuestro Creador. Entonces, cuando empezamos a ir leyendo la Torah poco a poquito, estamos tratando de comprender la voluntad de nuestro Creador. Y en este caso, ahorita vamos a leer Génesis, el capítulo 37, si nos ayuda, Mora, el lobby. El capítulo 37,
Recordemos que este plan tenía que pasar, sí. Se tenía que cumplir, sí. Esa profecía, sí. Y el plan del Eterno se tiene que cumplir como lo vimos la semana pasada, sí. Entonces, bueno fuera que supiéramos y estuviéramos conscientes de que es mejor hacerlo con un libre albedrío, pero de una manera consciente y agradable para nuestro Padre, y no como lo que sucedió en Génesis 37. ¿Lo lees, de favor? ¿37 qué? Todo el capítulo, pero vamos a ir poco a poquito. Nos vamos a ir hasta, a ver, ahorita, hasta el... A ver, permítame. Hasta el 22. Y nos vamos a ir desglosando poco a poquito. Vamos a tratar de explicar un poquito lo que vamos a ir viendo. Adelante. Y habitó Jacob en la tierra donde peregrinó su padre, en la tierra de Canaán. Estas fueron las generaciones de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilhá y con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque le había tenido en su vejez, y le hizo una ropa de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no le podían hablar pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos vinieron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Respondieron sus hermanos: ¿has de reinar tú sobre nosotros, o te has de enseñorear sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y de sus palabras. Y soñó aún otro sueño, y lo contó a sus hermanos, diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Hemos de venir yo y tu madre y tus hermanos a inclinarnos a ti a tierra? Tus hermanos le tenían envidia, mas su padre miraba el asunto. Y fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem. Ven y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. Y él le dijo: ve la paz de tus hermanos y la paz de las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón, y llegó a Siquem. Y lo halló un hombre andando, él perdido por el campo, y le preguntó a aquel hombre, diciendo: ¿qué buscas? Y él respondió: busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde pastan. Y aquel hombre respondió: ya se han ido de aquí, yo les oí decir: vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, pensaron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Y ahora pues, venid y matémoslo, y echémosle en una cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué serán sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo: no lo matemos.
Y les dijo Rubén: no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Ok, hasta el 22, ¿verdad? Dios está apagado, dice tu mamá. Este lo tiene claro. Cárgalo, mijo, por favor. Mamá no tenía idea dónde. Ok, vamos a ir viendo poco a poquito lo que la Torah nos dice. En el 37.1 vamos a ver primeramente la explicación de la Torah de capítulo 37, de versículo 1 hasta el capítulo 5. Ahí podemos encontrar varias cosas según lo que leyó la Morá, el lobby. Vamos a ver la traducción que acaba de leer ella. Está muy distante a lo que la Torah nos dice. Una palabra dice que en lo que leyó ella no menciona la palabra odio. ¿Cómo aparece en la de usted, Ajot, Radasa? ¿En cuál dijo? En el 37 del 1 al 5 ya aparece ahí la palabra odio. Pero en esta ocasión vamos a ver, ahorita que regrese ella, que nos lo muestre. Dice que Jacob habitaba en Canaán después del viaje para conseguir esposa y se estableció. Dice que esto se estableció ¿en dónde? En Canaán. Y sucedieron esos hechos precisamente ahí, ¿verdad? Parte de los hechos es cuando es vendido, cuando manda Jacob por los hermanos. Se dice que tuvieron que caminar muchísimos kilómetros, pasaron hasta Siquén o Siquén o Shechem, y luego después se fueron a otro pueblo más lejos todavía. ¿Por qué es criticado Jacob? ¿Por qué es criticado Yosef? ¿Y por qué son criticados los hermanos? Ahorita lo vamos a ver. Dice en el 31 del 1 al 5, dice que Jacob habitaba ahí y que parte de los hechos sucedieron tanto en Canaán como hasta el lugar donde estaban pastando. Se dice que Yosef tenía 17 años y era pastor cuando le sucedieron estos hechos. Era un jovencito inocente, según se dice, e inexperto. Se dice que Yosef traía, dice literal, la Torá en hebreo dice difamaciones malas. Esto es la shon hará de sus hermanos, que se lo llevaba su padre. Por eso es criticado Yosef. Dice Jacob amaba más a Yosef que a sus hermanos, pues era hijo de su ancianidad, según la Torá. Dice, por ese amor desmedido sobre Yosef, Jacob su padre le dio una túnica dice aquí en hebreo, de franjas, y en el español dice de colores. Ajá. Entonces, esa túnica, dice, los hermanos vieron que su padre amaba más a Yosef que a ellos. Y entonces aquí es donde dice, y odiaron a Yosef. Y ahí en español, ¿cómo dice? Según lo que leyó la Morá. Y odiaron a Yosef. Y ahí no dice la palabra odio. Entonces la palabra odio es pues muy fuerte. Dice, no es bueno ni correcto hacer diferencias entre los hermanos. Y al principio, ahorita te lo leo yo. Dice, Jacob amaba a Yosef más que todos sus hijos, porque era hijo de su ancianidad, e hizo para él una túnica de franjas. Sí. Y dice, vieron sus hermanos que a él amaba a su padre más que todos sus hermanos. En el 4, ¿cómo dice de favor? Pero dice aquí que le aborrecía. Es aborrecer. También en esta Reina Valera también dice. Pero aborrecer es una cosa y odiar es otra. Aquí dice odiarlo. Ahí con usted sí dice, acá dice que. Entonces estamos viendo que Jacob es criticado también por ese amor desmedido.
de que delante de todos los demás solamente a él le dio esa túnica. En otras traducciones aparece como manto, ¿verdad? Y en otra aparece como manto de colores o túnica de colores, y aquí dice de franjas. ¿Qué es lo que sucedió? Yosef luego viene, después de que ve que lo odian sus hermanos, que ya hay coraje hacia con él, todavía por esa inocencia que dice, o esa de ser inexperto, todavía el Eterno le da un sueño y va con sus hermanos y se los platica. Y si él veía que había odio, él les platica justamente lo que el Eterno le está revelando. ¿Y qué sucedió? Segunda vez, dice que incrementaron más su odio. O sea, no dice tuvieron odio, incrementaron más su odio. Luego vemos que viene otro sueño, donde ya, pero en ese sueño, ¿qué es lo que pasa? Sus hermanos le dicen, ¿qué estás creyendo tú? ¿Qué acaso gobernarás sobre nosotros? Entonces, sí entendían parte de lo que él les estaba revelando, pero no lo aceptaron, no lo creyeron, menos lo pusieron en práctica. Y luego ya viene otra vez el otro sueño, segundo sueño, y se los vuelve a decir a ellos cuando ya le habían manifestado su odio, su reclamo de que por qué se decía que se tenían que posternar ante él. Y ya llega el otro sueño donde ya entra ya Jacob y entra su madre, y entran otra vez ellos como las gavillas que se posternaban ante él. Literal decía que se posternaban ante él y que él se permanecía erguido o parado, según lo que dice aquí. Y otra vez, por tercera ocasión, dice, otra vez incrementó el odio. Y ya vemos a partir de aquí lo que empezó a leer ella, la hermana, que se va, después de que les dice los sueños, Jacob pone un alto, lo reprende y le dice que cómo es posible que también él se posternaría hacia Yosef. ¿Cómo es posible que gobernaría sobre de él o reinar sobre de él? ¿Y qué terminó siendo Yosef? Gobernador. ¿Gobernó sobre de ellos? Sí. Y fue virrey, virrey. ¿Se posternaron ante ellos al final de cuentas? Sí. Eran sueños proféticos. Por eso vemos que cuando Yosef se presenta ante ellos y se manifiesta, que donde les dice que no se entristezcan, que no teman, que fue plan del Creador, que ellos no lo vendieron y que ellos no lo enviaron allá. Con esto nos dice nuestro pueblo que Yosef estaba consciente de ese plan. Y también se dice que ese amor desmedido de Jacob por Yosef es porque él sabía que de ahí vendría parte del plan divino, el propósito del Creador. Entonces, dice nuestro pueblo, ¿podía revelárselo a sus hermanos? No. Pero Jacob sabía que parte de este plan, parte de esa profecía tenía que pasar o iniciar por medio de Yosef. Por eso se dice que lo amaba desmedidamente, pero hay parte del pueblo de Israel que lo critica demasiado. ¿Cuál es el mensaje para nosotros? Lo que dijo la hermana Shahar: tener cuidado en no, lo dice la Torah como ejemplo de que si lo estamos haciendo, busquemos la manera de ser parciales con nuestros hijos. Cada año nos lo dicen, ¿verdad? Entonces, otra de las cosas que vamos a ver más adelantito, que nuestro padre estaba ¿con quién? Con Yosef. ¿Y por qué estaba Yosef? Es un tema que lo vamos a ver al final. ¿Por qué estaba nuestro padre con Yosef? ¿Por qué? Porque Yosef estaba con él desde un principio. De estos sueños proféticos, Yosef los creía. Por eso al final termina revelando: es que no fueron ustedes, fue nuestro padre.
Entonces, muchas de las veces, cuando nosotros pasamos por problemas familiares, o problemas en comunidades, o problemas acá afuera, de cualquier índole, pensamos que estamos pasando por una turbulencia, estamos pasando por problemas y no sabemos ni por qué, ni por qué sucedieron las cosas. Pero es que quizás sea parte de lo que nuestro Padre nos va moviendo, nos va guiando como los guió a ellos. A ellos los movió de tal manera de que pasaron, a la verdad, muchísimos problemas. Desde planear, desde ese odio y esa envidia que se generó por darle la túnica y por mostrar más cariño sobre su hijo Yosef. ¿Qué pasó? Llegó un odio a tal grado de matar a su hermano. Y ese odio todavía los llevó a más lejos, a cometer secuestro. Cuando ven que viene Yosef, le dicen, ahí viene el soñador de sueños, ni siquiera dicen nuestro hermano ni dicen Yosef. Ahí viene el soñador de sueños, matémosle, a ver qué va a hacer de su sueño. ¿Entendían el plan de nuestro Padre? No. Por eso nuestro pueblo dice, ni sabían lo que estaban diciendo, porque en caso de que realmente lo mataran, no se forma, no se cumple lo que estaba escrito, el plan de nuestro Creador. Ni hubiera sido formado el pueblo de Israel. Dígame. Sí, no se cumple, y aparte como es una promesa de nuestro Creador, si José lo hayan matado, no se haya cumplido el que ellos hayan vivido porque hayan muerto de hambre, porque venía la sequía y solamente José era el enviado del Creador. Para que, fíjese que dio en el clavo, porque en la siguiente parashá Yosef dice eso: ustedes no me enviaron, me envió el Eterno para vida, para sustento de ustedes, para prolongación de vida. ¿Qué significaba? Se estaba cumpliendo, ya dijimos, la profecía de Génesis 15, 13, 14, donde iban a ser esclavizados, pero entre esa esclavitud nuestro Padre puso, ¿qué? Ahorita vamos a ver todo lo que hizo nuestro Creador para que sucediera todo esto. ¿Ven? Ahorita se lo voy a leer. Entonces sí estaba consciente Yosef, porque sabía que iba adelante para sustentarlos a ellos, para prolongación de vida de nuestros hermanos, de la familia de Jacob, nuestro patriarca. Entonces vemos que cuando ya lo ven, intentan matarlo. La pregunta es, la Torah dice, no menciona quién empezó, no menciona quién fue el que dijo que lo mataran. Dice, empezaron a hablar unos a otros. ¿Qué significa? Que hablaron entre todos. Pero si descartamos que Yosef, ¿con quién se vivía según lo que dice la Torah? Con Silpa y Bilha, 4 hermanos. Y luego si vemos que Rubén y Judá intentaron salvarlo, ya van 6. Yosef, 7. Y hay otros 2 que a final de cuentas el judaísmo nos enseña que todo apunta, sin que sea contado como literal, todo apunta que fue, ¿quién? Rubén y Simeón, ellos 2. ¿Y por qué se apunta sin que lo diga la Torah? Simple y sencillamente son interpretaciones, porque ellos 2 fueron los que habían matado toda una ciudad, la ciudad de Sichem o Siquem. Entonces, es criticado Jacob, sí, ya lo vimos. Es criticado Yosef por la Lashon Hará, ya lo vimos. ¿Y por qué son criticados Judá y Rubén? Porque no tuvieron la valentía de decir, solamente insinuaron. Rubén decía, aviéntenlo al pozo, no lo maten. La Torah dice que la idea era que él, la Torah lo dice, que regresaría para entregarlo al Padre. Pero no lo dijo firme, dijo, no lo vamos a matar, es nuestro hermano, por eso es criticado. Judá, cuando dice que vienen los ismaelitas, luego dice que son midianitas, dice Judá, no lo matemos, mejor vendámoslo. ¿Y qué significó esto?
que tampoco tuvo el valor de decir no. No lo defendieron para que no muriera. En este caso, cuando ya lo agarran, lo someten y lo meten al pozo y luego lo venden. ¿Cuál es el mandamiento que donde se interpreta según el judaísmo el secuestro? No robar. Y lo dicen que se refiere al secuestro. Dice literal que cuando alguien toma a un hermano o roba a un hermano, lo secuestra y lo vende o se le halla en su posesión, ¿cuál es la pena? Pena de muerte, el secuestro. En este caso lo que estamos viendo que ellos cometieron varias cosas, así es. Por eso es que también los dos, tanto Judá como Rubén, son criticados por no tener el valor suficiente. Rubén como primogénito decir, ¿sabes qué? No tiene por qué morir. Y en este caso vemos que la Torá nos marca con lujo de detalles. La Torá no le da vueltas, como hemos visto en muchas ocasiones, que nuestro pueblo lo que hace es tratar de justificar los errores y tratar de justificar los pecados de nuestros antepasados, pero la Torá nos lo dice clarito. Y en este caso hay una división en el judaísmo. Unos dicen, suavizan los pecados o los errores de nuestros antepasados, pero hay un pueblo que dice, no, la Torá lo marca literal y así sucedió. Pecaron, sí. Se equivocaron, sí. Pero ya vemos que en las siguientes dos parashot ya viene la Teshuvah. Cuando ya conocen todo, hay un arrepentimiento y es cuando ahora sí empieza a caminar bien nuestro pueblo. Y a eso nos lleva esta parashá, que cuando nosotros estamos en pleito, cuando tenemos odio, tenemos envidia, tenemos desavenencias como nuestros hermanos con nuestra familia, sabemos que estamos pasando por tribulación. Ellos no vivieron por siempre así. Llegó el momento en que tuvieron que hacer un arrepentimiento, una reflexión y una corrección. Y ese es uno de los mensajes que nos da esta parashá. Entonces, ¿qué tuvo que hacer nuestro Padre para que sucediera todo esto? Me gustaría que lo veamos, cada cosita que tuvo que hacer nuestro Padre. A ver, permítame. Dice así, vamos a ver otro pequeño tema que es Yosef. Dice el éxito y la prosperidad de Yosef en casa de su amo Potifar, ministro de Faraón. Bueno, total, en el tema que estábamos viendo vemos que es vendido y se lo llevan los midianitas. Primero dice que ven unos ismaelitas, pero la Torá luego nos dice que ya son midianitas. Y sabemos que es enviado se lo llevan, lo venden por ¿cuántas monedas? 20 monedas de plata y es enviado a Egipto precisamente, y ahí es donde baja. Y después dice, primero es vendido como esclavo y luego llega allá y es vendido ya directamente a Potifar. Ya empieza otro ciclo. Y por eso es el tema este. Dice el éxito y la prosperidad de Yosef en casa de su amo Potifar, ministro de Faraón. En este caso, en Génesis 39 del 1 al 6, nuestro Padre menciona, o la Torá nos menciona 3 veces. En Génesis 39:2, 39:21, lo repito. Génesis 39 del 1 al 6, nuestro Padre dice que el Eterno estaba con Yosef. En Génesis 39:21, el Eterno dice, o sea, la Torah dice que el Eterno estaba con Yosef. En Génesis 39:23 lo vuelve a decir, que nuestro Padre estaba con Yosef. Por eso este tema, que es el éxito y la prosperidad de Yosef, ¿de dónde venía?
de nuestro Creador. La Torah lo dice. Estos es otro de los mensajes para nosotros, para cada uno de nosotros. 3 veces lo menciona, que la prosperidad de Yosef en casa de su amo Potifar, ministro de Faraón, y luego también vemos, no nada más ahí, sabemos que va a la cárcel, pero después de ahí sale a ser gobernador y ser virrey. Y toda una prosperidad inmensa. Y el mensaje profundo que dicen nuestros sabios es que Yosef estaba con el Padre. Como dijo Yosef, Yosef que está aquí. Pero es porque el Eterno estaba con Yosef. Y Yosef aceptaba que nuestro Padre estuviera con él, porque él lo buscaba. ¿Y dónde vemos o dónde podemos confirmar que Yosef estaba consciente de que el Eterno estaba con él? Cuando le dio a sus hermanos que todo. Cuando dice Yosef que cuando le dijo o le reveló que no estuvieran tristes, que no lloraran, no se preocuparan porque el Eterno lo había enviado. Pero hay un texto que nos ayuda a entender esto. Cuando Yosef interpreta los sueños al faraón, ¿qué le dice? Sí. Que él no lo revelaba. No soy yo. Voy a preguntarle al Padre. Si Él lo revela, le diré lo que Él me va a revelar, porque no soy yo, es nuestro Padre. Entonces, estos textos nos dicen que tuvo prosperidad porque, ya lo dijimos, pero porque Él siempre decía es que es mi Padre. Y todo lo que hago es por mi Padre. Siempre le dio la honra. Siempre le dio, esa es la clave, le dio la honra y la gloria a nuestro Creador. Sabía que todo su bienestar venía de con él, incluso lo que tuvo que pasar, ir a la cárcel, el haber sido vendido, Las tribulaciones. todas las tribulaciones. En las tribulaciones él decía, estaba consciente que era parte de ese plan de nuestro Creador, hasta el final su fidelidad, ¿verdad? Y nuestro Padre no lo dejó. ¿Por qué? Porque había una profecía, era parte de un propósito divino, y José o Yosef estaba consciente de que era de ahí de esto se trata. Y de cuando ya nosotros estamos conscientes que podemos ser parte de ese plan, lo hacemos de una manera que aceptamos que nuestro Padre nos va guiando, nos puede guiar, ¿verdad? Ok, dice así. Dice: el Eterno, como sustentador y dueño de todas las cosas, estaba particularmente con Yosef. Esto pasó en un buen tiempo determinado de la vida de Yosef. ¿Conocemos la historia de Yosef, el soñador? Sí. Entonces podemos cuestionar o preguntar que por qué, si Dios estaba con él, ¿por qué no impidió los momentos trágicos de su vida? ¿Por qué no impidió que sus hermanos lo vendieran? ¿O que una mujer lo tentara sexualmente, o que fuera a la cárcel siendo inocente? ¿Por qué no impidió que alguien lo utilizara y luego lo olvidara como lo hizo el copero? ¿Por qué no impidió ver a sus hermanos después de tanto daño que le habían causado? ¿Acaso el Eterno no tenía el poder para hacerlo? Dice, claro que tenía el poder para salvarlo, pero sabemos que los pensamientos del Eterno no son nuestros pensamientos, y que la voluntad de nuestro Creador no es nuestra voluntad. Dice, el Eterno dentro de su plan no actúa como nosotros queremos, o como nosotros deseamos, o como nosotros razonamos. Su plan es perfecto y se tiene que cumplir, y utiliza todos los medios para llevarlo a cabo. En este caso fue Jacob, sus hijos y Yosef, los ismaelitas, Potifar, la mujer de Potifar, el intento de seducción, la cárcel, el copero, el panadero, los sueños, el faraón y sus sueños, la opulencia en Egipto, la hambruna, el pueblo de Egipto, pero sobre todo la fidelidad de Yosef. Por eso la Escritura en un solo capítulo repite 3 veces, ya lo dijimos, que el Eterno estaba con él. Dice, ¿por qué Potifar? Para que dentro de ser esclavo se viera la mano del Eterno sustentándolo y elevándolo como mayordomo. Ese es el primer rango que tuvo. Aún siendo esclavo, él tuvo poder.
dice, fue mayordomo. ¿Por qué la mujer de Potifar? Para que Yosef rectificara. ¿Qué iba a rectificar? Yesod, ¿verdad? La sexualidad. Ajá, la sexualidad, y bajara a los lugares más bajos. En la cárcel, dice, a recoger chispas. Porque el copero, para que por medio de los sueños proféticos se revelara el Dios de Israel, pues Yosef siempre dijo que la respuesta le correspondía darla al Eterno y no a él. Y también para demostrarle a Yosef, y al mundo entero, a no confiar o depositar una solución a un hombre, sino solo a nuestro Padre. Recordemos que fue castigado 2 veces, 2 años más, por confiar. Fue un error ahí. Dice, ¿por qué los sueños de Faraón? Para que por medio de las interpretaciones de los sueños por parte de Yosef se manifestara el poder del Eterno, trayendo 7 años de mucha cosecha y 7 años de hambruna. ¿Por qué y para qué la hambruna? Para que el poder del Eterno se manifestara, indicando que Él es el que maneja el mundo, y así poder poner a Yosef como virrey o como gobernador de Egipto. ¿Por qué la hambruna? Para que ahí ya lo puse, ¿verdad? Ya lo puse. Dice, bueno, hay otra respuesta: para que el poder y la misericordia del Eterno se manifestara, haciendo bajar a Jacob y sus hijos a Egipto, y se pudiera cumplir parte de la promesa y el plan del Eterno hechas a Abraham. Esto es, que bajaran por hambre y que vieran Jacob y sus hijos cumplidos los sueños proféticos de Yosef desde su juventud, y se multiplicaran, se fructificaran, y al final fueran esclavizados, cumpliéndose lo que le dijo el Eterno a Abraham. Ya lo dijimos en Génesis 15, 13, 14. ¿Y por qué Yosef y no Judá? ¿Y por qué no Rubén, primogénito? ¿Por qué fue Yosef? ¿Y por qué no Judá? ¿Y por qué no Rubén, si era primogénito? Dice, porque Dios mira los corazones. ¿Qué vio el Eterno en Yosef? Dice, veamos algunos versículos que nos van a ayudar. Esto nos lo sustenta porque el Eterno escogió a Yosef. Y les voy a dar los textos que hacen referencia a lo que voy a leer. Que Yosef era una persona confiable. Ustedes lo van a ver en 39.6. Génesis 39.6. Que Yosef deseaba mantenerse santo delante del Eterno. Esto es Génesis 39.9. Esto fue cuando la mujer dice que no quiso pecar ante el Creador. Otra dice, estaba dispuesto a servir a todos. Esto ustedes lo encuentran en Génesis 40 al 4. Génesis 44. Dice, ejercitaba o ponía en práctica el don que el Eterno le había dado. Génesis 40 del 12 al 18. Era humilde y reconocía a Yahweh. Génesis 41. Ahorita se los digo si quiere, Ajot. Y luego dice, era hombre sabio. Génesis 41, 39. Estos son los textos. Si los leen con calma en su casa, se van a dar cuenta que esto es lo que vio nuestro Padre. ¿Puedes repetirlos? Sí. ¿A lo que no me lo da? Sí. Dice que Yosef, ¿qué vio nuestro Creador? Vio el corazón de Yosef. Dice que Yosef era una persona confiable. Génesis 39.6. Que Yosef deseaba mantenerse santo delante del Eterno. Génesis 39.9. Estaba dispuesto a servir a otros. Génesis 40.4. Ejercitaba o ponía en práctica el don que el Eterno le había dado. Génesis 40.12 al 18. El Eterno que era humilde y reconocía al Eterno. 41.1. Y era hombre sabio. 41.39. Esos son los textos que pueden ver, donde cómo sirvió, cómo no pecó, todo lo que hizo. Y eso es lo que vio nuestro Creador. Dice, Yosef reconoció que el Eterno le hizo dar frutos en medio de su aflicción, o la tribulación, como dice la Jot.
en Génesis 41:52, cuando tuvo a Efraín, por eso su nombre. Reconoció al Creador. En 41:52, cuando nace Efraín, le pone justamente ese nombre, porque dice que reconoció que el Eterno le dio a dar frutos. Dice, aunque los años y los siglos pasen, el Eterno sigue mirándolo. Esa es una parte que les comparto con agrado, porque esa es la invitación que está muy bonita. Dice, aunque los años y siglos pasen, el Eterno sigue mirando lo mismo de siempre. Esto es, mira los corazones. Él no mira nuestro título que tengamos, nuestros ingresos, tu casa chica o grande, ni si tienes auto o no. Somos más importantes, dice, no somos más importantes ni menos importantes ante Él si tenemos voy a repetirlo. No somos más importantes ni menos importantes ante Él si tenemos grandes riquezas y si no. Él mira siempre nuestro corazón, tu esencia, tus intenciones y tu voluntad. Por eso ocupémonos en permitir que el Eterno perfeccione nuestro corazón. Dispongámonos a ser utilizados por Él para el cumplimiento de las promesas hechas a nuestros patriarcas y a contribuir un poquito al cumplimiento de su plan de redención y a su propósito divino. Él con su poder es capaz de hacernos fructificar aún en medio de la aflicción, como lo hizo con José. Eso es algo muy bonito que nos ayuda a pues tratar de entender a nuestro Padre y poder en un momento dado ser parte de ese plan. José, ¿cómo vamos del tiempo? 57. Entonces, como vemos, nuestro pueblo siempre nos ha enseñado que nosotros tenemos el libre albedrío. Recordemos que una de las enseñanzas que recibimos aquí en esa profecía de Génesis 15, 13, 14 nos enseñaba el Morén en aquel entonces lo que leyó la Jot Hadassah, donde dice vivirán en una tierra ajena y serán esclavizadas. Dice, pero se refiere a esa nación que los esclavizó. Ellos tenían el libre albedrío de esclavizarlos de tal manera de que no fuera una esclavitud tan horrenda como la pasaron ellos, que recordemos que por ofrecerse a servir al faraón a hacer ladrillos, ¿qué hizo el faraón? Les multiplicó su trabajo y les quitó parte del material y tenían que ir a ellos a... Pero ¿cuál fue el problema aquí que vamos a ver cuando son esclavizados? Aquí estamos recordando que hubo odio y hubo envidia. Y justamente lo que sucedió en la esclavitud, ¿qué vio Faraón en el pueblo de Israel? ¿Por qué los odió o por qué los envidió y por qué los esclavizó? Porque estaban multiplicándose y porque estaban progresando. Así es. Y temieron, dijeron, no voy a hacer que este pueblo crezca tanto que luego llegue a ser nuestros enemigos. Y entonces dijeron, esclavicémonos. Entonces, estas son las cosas que debemos de nosotros tener en cuenta siempre, a no sentir odio, a no sentir envidia, porque en este caso vemos que el odio empezó nada más así sencillito, pero luego dice que incrementaron su odio y después incrementaron su odio y ya luego dice que intentaron, o sea, su odio ya era tanto que llegó el momento en que traspasaron ya, podríamos decir, una barrera donde ya dijeron matar a su propio hermano. Entonces, ¿es buena la envidia? No. Muchas de las veces decimos, es envidia de la buena. La envidia es envidia.
¿verdad? Pero siempre justificamos que la envidia, dice, no, yo sí siento un poquito de envidia con X persona, pero es envidia de la buena, porque yo lo veo que hace cosas buenas y esto y lo otro. Es que es envidia, ¿verdad? Entonces, Que se confunde envidia con admiración. así es, envidia con Está admiración. mal el concepto. Ajá. Entonces, pues básicamente esto es lo que vamos a ver hoy. Esta parashá está cortita, bueno, está bien larga. Si se fijan, vimos al inicio la venta, todo lo que pasó con Yosef, y al final vemos lo que pasó con él y cómo fue su incremento en cuanto a prosperidad. Pero en puro medio, la Torá hace un paréntesis, llega hasta el capítulo 37, y todo el capítulo 38 no habla otra cosa más que el tema de Potifar y Tamar. Perdón, Potifar no. ¿Tamar y quién? Judá. Judá. Ajá. Son temas también muy buenos, muy bonitos, donde de ahí nace una persona muy importante para nosotros y para el pueblo de Israel. ¿Quién es? ¿Quién? Ruth. No, al inicio. en esta parashá viene que Judá tiene relaciones primero vienen las relaciones de sus hijos, ¿verdad? Que no tuviera hijos. Que no pudieron tener hijos, Ajá. y no le da el último hijo de Judá. Selah. Ajá, y al final, ¿qué pasa? Él Él tiene una relación con Tamar, y de Tamar de ahí vienen las dos personas. Bueno, viene una persona muy importante para el judaísmo. ¿Quién fue? Peretz. Tiene otros dos nombres en hebreo. ¿Alguien se acuerda? Bueno, es Peretz, y también le he reconocido como ¿quién? Lo mencionan de dos maneras. Cero y Pelé. Ujú. Bueno, se lo llevan de tarea. Total, de él vienen dos. Serer y Pelé. Es que lo traducen de tres maneras. Ajá. En la normal Pares. viene así. Ajá. Pelé y Entonces, sí, es Peretz. Bueno, ¿qué significa? Que de ahí viene ¿quién? El rey David, Ajá, y viene hasta llegar al nosotros. Mashiach. Y hasta ahí viene hasta Mashiach. Justamente esa es la relación de la cual le reclaman a él. ¿Se acuerdan? La genealogía hacia atrás de nuestro Mashiach no fue una genealogía limpia. De hecho, si estamos viendo qué está De pasando, Cananea y de Moabita vienen sus ancestros de Yeshua. así es. Si nosotros vemos lo que pasa en nuestro pueblo, pudiéramos decir, no, pues la tienen suave porque pues vienen de Abraham, de Isaac y Jacob. ¿Qué vivió Abraham? No la vivió fácil. ¿Qué vivió Isaac? Lo mismo. ¿Y qué pasó con Jacob? Es lo que estamos viendo. Pero con lo que nos vamos a quedar al final es lo que dijimos hace ratito. No tener preferidos. Dice José, sí se puede, dice. Parece que no, pero claro que No, afecta. sí claro afecta. que afecta. Sí. Pues la Torah nos está diciendo justamente. Sí lo dice. Y una de las cosas con las que nos vamos a quedar ya para terminar esta parashá, esta pequeña enseñanza, es que, como ya lo dijimos, cometieron muchos errores y graves. Como les dije, hay rabinos que dicen no, el dedo en el renglón, ahí donde dice odiaron, envidiaron, secuestraron, intento de asesinato. Pero hay algo que en lo personal me llamó muchísimo la atención, que se los comparto igual con agrado. Llegaron a mentirle a su padre. Llenaron la túnica con sangre de un cordero, pero no fueron capaces de llevarlos ellos. La enviaron y le dicen, reconoce si es de tu hijo. Hasta ahí no se ve nada, pero cuando ven que Jacob se sume en una tristeza,
en un llanto. ¿Qué hacen ellos? ¿Qué hacen ellos? Sí, se levantan los hijos, y esta es otra de las partes que se van a llevar de tarea. Dice así: sus hijos y sus hijas, ¿qué hicieron? Sus hijas y sus hijos Consolado, fueron a consolarlo. pero ¿Y qué pasaba dentro de los corazones de ellos, sabiendo que Yosef estaba vivo y que le estaban causando un dolor enorme, desgarrador a su padre Jacob? Y por eso son criticados también. ¿Por qué lastimarlo más? no honraron a sus padres. Ese es uno de los temas. Honrarás a tu padre y a tu madre. En este caso no lo estaban haciendo. Entonces se levantaron a consolarlo, y dentro de sus corazones sabía que había una gran mentira. Era más bonito. Por eso se libra albedrío. Debieron haberle dicho: ¿sabes qué, padre? Pues te mentimos, Yosef vive, ¿verdad? Y Yosef y Jacob no lloraría. Todos esos años estuvo triste. Pero no hubiera sido rey. ¿Mande? No hubiera sido rey. No, bueno, no sé si usted tiene por ahí, pero hay un comentario donde dice que cuando el libre albedrío nosotros lo utilizamos de una manera, Se cumple de otro sí, lado. Se cumple sí. de otro lado. Nuestro Padre empieza a mover todo de tal manera que sí se cumpla, pero no así. Quizás las mismas personas que son usadas para mal o que se dejan usar para mal van a ser usadas para cumplir Los cumplir utiliza el de mismo otra manera. propósito, pero para bien. Sí, así para es, que cambia no se toda les la sea contado situación. como mal, Así es. ¿verdad? Eso es lo que enseña el judaísmo, justamente lo que dijo ella. El plan se tiene que cumplir. Así Por eso es. iniciamos. Podemos hacerlo de manera consciente y con una disponibilidad que ellos pudieron utilizarlo. Sí, ellos no lo hicieron así, entonces el Eterno dijo: pues vámonos pues por ahí. Pero sí, dice el judaísmo, si lo hubieran hecho de otra manera, que lo hubieran entendido el plan de nuestro Padre, el plan se lleva a cabo, lo que decía la Joshahar, pero con otros sucesos, Sí. no tan drásticos. El sufrimiento de Jacob fue muchísimo, generado por el odio, por la envidia y por la mentira. Entonces imagínense nada más lo que pasó Jacob, ¿verdad? Entonces pues con esto nos despedimos. El próximo jueves ya es Hanukkah. Miércoles. ¿Al miércoles? El miércoles se inicia. Ok. El miércoles inicia la fiesta de Hanukkah. Por ahí les voy a enviar una pequeña información, todo lo referente a Hanukkah. Y les comparto lo siguiente, hermanos, que una de las cosas que también he aprendido, que la fiesta de Hanukkah es hermosa, muy bonita, con todo lo que representa y significa, pero una de las cosas que le tenemos que transmitir a nuestros hijos es el regalo más hermoso que le podamos dar a nuestros hijos, es enseñarles la fidelidad. Ahora, en este caso, totalmente diferente, los macabeos, la fidelidad de ellos, viendo que un pueblo, nuestro pueblo, le trataban de quitar sus enseñanzas, sus rezos, su fidelidad, su religión, ellos, y al ver también pisoteado lo que es el templo, ellos sacaron fuerza de su corazón y nuestro Padre los fortaleció de tal manera que un Cohen tomó el liderato y empezó a trabajar en la emuná de los demás, del pueblo, hasta luchar de tal manera de conseguir restablecer el templo. ¿Qué le podemos regalar a nuestros niños en esta Hanukkah? Decirles que debemos estar orgullosos de nuestros antepasados, ellos, que después de la destrucción y todo lo que hicieron con el templo, con nuestra religión y con nuestros antepasados, hubo alguien que se levantó, que creyó y defendió su religión, su fe, su emuná, el rezo, todo, que trabajaron arduamente para limpiar el templo y volverlo a rededicar. Ese es el mayor regalo que le podemos decir, que sientan que venimos de un pueblo que aunque pase por tribulación,
se levanta siempre, el Eterno siempre nos levanta. Y eso es algo hermoso porque ¿qué podemos decirle a nuestros hijos? Eso, vean cómo nuestro pueblo se levantó creyendo en nuestro Padre, obvio con emuná, con oración. ¿Y qué estamos haciendo? Recordando esos tiempos. Y hoy festejamos el milagro del aceite, pero lo más hermoso es que se restableció el templo, se le volvió a dedicar a nuestro Creador y siguió adelante. Eso es parte de lo que tenemos que compartirle a nuestros hijos y festejar eso, festejar los milagros de nuestro Padre y su misericordia. Entonces vamos a pedirle a nuestro Creador que por medio de este pequeño estudio de la Torá, nuestro Padre bendiga a nuestros jóvenes, a nuestras jóvenes, a nuestros niños, nuestras niñas, a todos los hermanos de esta comunidad, a todo el pueblo de Israel, y que nos dé la oportunidad de seguir estando ante su presencia cada Shabbat y que podamos servirle poco a poquito, aunque sea por medio de este canal, para que si una persona en el mundo escucha estas pequeñas enseñanzas, sea para honra y gloria de Él, para que se dé a conocer su nombre, el nombre de nuestro Mashiach, que por su infinita misericordia les bendiga a ellos y a nosotros, que algún día podamos estar ante su presencia encontrando gracia. Entonces pedimos que bendiga a toda esta comunidad, los matrimonios y a cada uno de nosotros, y que cada uno de los hermanitos que necesiten Refuah Shelamá de esta comunidad también nuestro Padre les dé. Todo esto se lo pedimos y se lo agradecemos por los benditos méritos y en el nombre bendito de Yeshua HaMashiach. Amén. Amén. Chao, chao.